Bienvenidos, estamos en una nueva edición de La Hora de la Verdad. Mi nombre es Daniela Bérgamo y en el día de hoy vamos a hablar de la tragedia de la Puerta 12. Pero antes les voy a presentar a mi compañero Manuel Borbolla. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Daniela, así es, vamos a hablar de algo que fue muy poco recordado por parte de los medios y demás, como fue la tragedia de la Puerta 12. La única certeza que tenemos es que 71 víctimas fatales fue el saldo que dejó aquel River Boca. Exactamente, Manu. Han pasado 50 años de aquella tarde-noche en el Monumental. Pero para eso fuimos a hablar con un historiador y vicepresidente segundo del Museo de River, Osvaldo Gorgasi. Esto es lo que nos comentó. Evidentemente, la hinchada de Boca, muchos miembros de la hinchada de Boca seguramente eran sobrevivientes de lo que había ocurrido y lo podían decir con certeza. Evidentemente la hinchada de River se hacía eco de algo que ellos mismos sentían y que las autoridades del club le aseguraban. No, nosotros habíamos retirado las puertas de la molineta, se habían retirado como de costumbre, que era en el entretiempo se hacía esa quita para evitar justamente los problemas de seguridad. De vuelta, ¿qué te decían los que estaban en postura de que no se habían quitado? Que para evitar, como la tribuna estaba muy llena, para evitar de que siguiera entrando gente, se habían dejado por un tiempo imprudente. Pero tampoco parece ser muy creíble porque era la costumbre, o sea, la gente estaba muy acostumbrada a hacer ese tipo de retiro. Pero bueno, esas fueron siempre las dos hipótesis más fuertes que se manejaron. Después, bueno, pueden aparecer otras hipótesis, pero las dos hipótesis más fuertes de investigación se manejaron. Y te vuelvo a repetir, lo extraño era que las dos hinchadas hayan cantado como que la culpa no era de River, o sea, la misma hinchada de Boca estaba reconociendo que la culpa no era de las autoridades de River, sino que había sido por una represión demasiado violenta que había surgido de la policía. Uno de los mejores partidos que le he visto a Amadeo Carrizo. Está bien, yo vi la última etapa de Amadeo Carrizo, ¿no? Pero la vez pasada vi un reportaje de él y lo reconoce él mismo como que fue uno de sus mejores partidos de su vida. Y estaba a poco tiempo de terminar su carrera realmente, con lo cual es la sabiduría del puesto que él tenía en ese momento era importante, más que la agilidad que tenía, porque ya era una persona bastante grande. Y hay una jugada tremenda que a uno de los ídolos de Boca de ese entonces, otro excelente jugador, número 5, Madurga, que se va solo y Amadeo Carrizo se para con brazos en jarra y hace un gesto así como diciéndole, estás en offside. De tal manera tal que Madurga se lo cree y le tira la pelota, Amadeo Carrizo la saca y no era offside, con la ovación tremenda, una ovación de la hinchada de River, que el partido en sí fue más favorable a Boca, de manera tal de que la hinchada de River se va de la cancha gritando su clásico grito de guerra, Amadeo, 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 etcétera, etcétera. Osvaldo nos comentaba que podría haber sido un partido que quede en la historia por otra cuestión, la futbolística, la netamente futbolística, como fue aquella jugada recordada por Amadeo Carrizo casi al finalizar el encuentro, o como una de las últimas actuaciones que tuvo Amadeo en el arco de River. Pero lamentablemente no fue así, y hoy en día hablar de Puerta 12 nos trae a la mente aquella fatídica tragedia. ¿Ha sido una verdadera locura? Nadie lo sabe. Pero para eso también fuimos a buscar a quienes estuvieron presentes esa noche en la tragedia de Puerta 12. Y esto era lo que nos decían. Yo había ido a ver el partido, que era uno de mis primeros River Boca que iba. Yo estaba en la Centenario media, la parte techada. Y fue un partido donde vimos que desde arriba, donde estaba la hincha de Boca, tiraban de todo. Yo no tenía mucha experiencia en ese momento, pero tiraban de todo. Cuando termina el partido, fue un empate, me fui sé que es la puerta de al lado de la Puerta 12, que era la salida a la Centenario sobre Figueroa Alcorta, no la que se sale por dentro del club. Salí directamente de la calle, que es la de al lado. No noté nada raro y realmente
Me enteré en casa, yo vivo en Villa Urquiza, llegué a casa y ahí empezamos a escuchar todo lo que había pasado y no habíamos notado nada. Yo había ido con mi hermano, que es un poco mayor que yo, y nos entramos ahí. Lo que sí resultó después curioso, en partidos posteriores, los cantitos de la hinchada, echándole la culpa a la policía, ¿no? Que decía que no había puerta, no había molinete, era la policía que daba con machete, eso fue muy tradicional en esa época. Entonces a uno le puede quedar esa sensación de que la policía, después de la violencia que hubo durante el partido, los estuviera esperando. Y obviamente si había algo que lo frenaba, la avalancha te mata. Entonces yo creo que ahí no me da la impresión que haya habido responsabilidad de River, me da la impresión a mí, ¿no? De ahí pude observar lo que se observaba en todos los superclásicos, que era la rivalidad entre las hinchadas. Después, como dijo bien Ricardo, Amadeo Carrizo estaba por batir el récord que lo batió en cancha de Vélez Sarsfield posteriormente. Entonces hay un evento de que Rojitas, Ángel Clemente Rojas le saca la gorra, la recupera un chico, bueno, y una genialidad más de Carrizo, en un momento del partido hicieron que fueran los condimentos más picantes y más interesantes de ese partido, que terminó 0-0 y que no dejó de ser un partido chato, realmente chato, sin muchas situaciones importantes que destacar. Yo vivía en Florida y había venido a la cancha con un primo mío, y cuando salimos por la entrada, que hoy es la entrada principal del club y que sigue siendo la misma de siempre, vi a mi derecha que había muchos caballos de la policía. Intenté preguntar, pero viste cuando te comentan que lo más indicado y lo mejor es que te vayas retirando, te lo estoy diciendo en forma muy civilizada y en forma muy cautelosa. Entonces agarramos y nos fuimos. Cuando estábamos llegando a Florida, que llegábamos con el colectivo 67, creo que estaba todo Florida buscándonos a mi primo Roberto y a Salvador. Estaban desesperadas, mi vieja llorando, mi tía llorando, éramos todo el barrio. Claro, todos los vecinos desesperados, más allá de algún otro vecino que haya venido a la cancha, y nosotros estábamos en ascua de todo. Lo que yo después sí asocié, que me llamó la atención cuando miré así tanto tumulto de caballos y qué sé yo, pero no supe realmente lo que pasaba, me enteré a posteriori, como me enteré de tantas otras cosas que me hicieron pensar que algo que fuera, independientemente del accionar de River como institución que había organizado el evento, por ser el local, estaba ajeno a todo eso. Entonces salir todo de golpe, y bueno, y cuando uno tropieza y que le entorpecen la salida, porque yo tengo que llegar a esa conclusión, River organizó el evento de la mejor manera, no hubo ningún otro inconveniente en ningún otro lado del club en cuanto digamos, a la desconcentración, para llamarlo de alguna manera, pero fue ahí. Y justo ahí había un tumulto de gendarmes. Entonces, las hipótesis son muchísimas. Ya han pasado varias voces comentándonos acerca de lo sucedido. Aún seguimos sin tener ninguna certeza. Nos queda ir al lugar de los hechos con nuestra compañera Julieta Mayer. Adelante, Julieta, desde el Estadio Monumental. Nos encontramos en el lugar de los hechos, en el Estadio Monumental, el escenario de una de las tragedias más grandes que tuvo el deporte argentino. El 23 de junio de 1968 fue la fecha en la cual la desesperación y la muerte arremolinaron acá en la salida a la puerta 12. 90.000 entradas fueron vendidas ese día, lo cual había muchos hinchas de River como de Boca disfrutando de este marco histórico como son los superclásicos. Boca Juniors y River Plate, los eternos protagonistas del clásico de los clásicos. El encuentro
fue lo de menos. El partido fue aburrido y tedioso, terminó 0-0 y esto llevó a que los simpatizantes de Boca Juniors comiencen a retirarse antes del estadio. El deseo de llegar rápido a casa se estrelló con una multitud de simpatizantes que hizo que se colapsaran las escaleras que conducían a la salida, donde estaba completamente cerrado todo. 50 años después, las versiones siguen siendo las mismas, pero la culpa no la tiene nadie. En esta tragedia hubo 71 muertos y 113 heridos. Y aquí, en el lugar donde yo me encuentro, a unos metros nada más, fueron colocados los cuerpos de los fallecidos para que sus familiares puedan venir y reconocerlos. Pasaba entonces Julieta Mayer desde el Estadio Monumental. Pero ¿sabés, Dani, que no es el último testimonio que tenemos? Tuvimos la suerte de entrevistar a Martín Borghese, miembro de la comisión directiva del Museo de River. Aparentemente lo que pasó fue que había en esa puerta, estaba medianamente abierta, no estaba abierta del todo, no había luz, imaginen que era junio, terminó tarde el partido, muy oscuro, la gente no veía nada, no veía lo que pasaba abajo, sumado también a lo que sí está comprobado, que hubo una represión importante de la Policía Federal con la hinchada de Boca. Los motivos, si se dice que fue porque la hinchada de Boca cantó la marcha peronista en épocas de la dictadura, porque le tiraban piedras a la policía, también está la versión de que le tiraban mierda desde la tribuna hacia afuera y que la policía de abajo les hizo seña que afuera iba a haber problemas. Eso vendría a ser lo que se determinó en todos estos años que sucedió. Nunca sabremos si fue realmente así, si no la justicia lo hubiera determinado, pero es lo que podemos inducir que sucede. Lo que se dice de la represión y de que peinaba la hinchada de Boca, y evidentemente es clave. Lo que pasa es que estábamos en un momento donde la policía tenía luz verde para reprimir. Época de dictadura, mano de hierro. O sea, era lo que pasaba todos los fines de semana y que siguió pasando durante mucho tiempo. O sea, por eso, claramente para la gente de Boca que estaba ese día en la tribuna y la gente que seguía a Boca, la responsabilidad sí era de la policía. De ahí el famoso canto de no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. O sea, lo cantó la hinchada de Boca 10 años cada vez que se enfrentó con la policía. Lo cantó con la gente de River en los clásicos subsiguientes. O sea, Papá lo que me comentó que él saliendo de la puerta contigua a esa fatídica puerta 12, las puertas tijeras de ese momento no estaban. Y por lo menos testimonios, cosas que yo al menos he leído, fue que, como durante el partido, la Popular de Boca, la tribuna alta, la hoy Centenario Alta, molestaron a la policía que se sentaba justo debajo de la tribuna, tiraron piedras durante mucha parte del partido. Bueno, al parecer, una vez que terminó el partido, la policía tomó una especie como de represalia y encaró la puerta justamente con caballos y todo. Bueno, y la gente que lamentablemente bajaba, al encontrarse con la policía empezó a subir. Y ahí fue cuando, al margen de la represión que hubo, seguramente deben haber chocado y ahí se produjo la tragedia. Y lo que también recuerdo, eso sí, porque al partido siguiente que se jugó, la hinchada de Boca cantaba, y al partido del otro año que jugaron acá en Núñez, River y Boca, las dos hinchadas cantaban, no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. Pero la realidad es que por lo menos las dos salidas de la vieja tribuna social de River, por las que salió mi papá, no había, no estaban puestas ni los molinetes ni las puertas. Dani, tuvimos la chance de hablar con uno de los protagonistas de aquel partido. ¿Con quién tuvimos la suerte de dialogar? Así es, Manu. Tuvimos el agrado de poder entrevistar a Norberto el Muñeco Madurga, quien esa tarde-noche fue protagonista porque vistió la camiseta del equipo de la Ribera. Él nos contó un poco acerca de lo que fue el partido y de cómo el equipo boquense se enteró de lo ocurrido. Bueno, antes que nada, hubo un partido de fútbol por el campeonato entre Boca y River, pero quedó citado ese partido por la famosa puerta 12, donde murió tanta gente.
y el partido pasó a ser una cosa aparte porque lamentablemente murieron como 70 y pico de personas, así que eso quedó grabado en la memoria de la gente y hasta el día de hoy lamentablemente no se sabe qué es lo que verdaderamente pasó. Yo tenía que ir esa noche a un programa de televisión, el único que era el canal estatal, que era el que pasaba el clásico. Y por lo general antes solíamos ir con traje, corbata, y yo me había llevado el traje para irme de ahí después al estudio de televisión. Entonces salía para el micro y me acordé que había dejado el traje en el vestuario, vuelvo, cuando salgo con el traje, por el playón traían a una persona, venían dos señores con una persona trayéndola, que no podía caminar, bueno, pero es lo común en cualquier partido que pueda haber algún lastimado, alguna persona que se haya caído o que tuviera un ataque de algo. No me llamó la atención, subo al micro y cuando salimos de la cancha, que íbamos a merendar a la cancha al club, a Boca, por la radio en el micro escuchamos que pedían que todos los médicos que estuvieran en las adyacencias del estadio concurrieran urgentemente a la puerta 12, que había un problema, pero eso fue lo único que nos enteramos y después por la radio sí nos iban diciendo que lo que había pasado, que bueno, que había un montón de heridos, que había un problema grande en la puerta 12, pero no es lo único que supimos. Después, por todas las conjeturas que de la gente, nunca se supo lo que pasó, gente comentaba que habían puesto los molinetes, la policía, que los pasillos estaban a oscuras, que la gente parece que los quisieron frenar, se quisieron volver y al querer volver la avalancha que venía de arriba se fueron empujando, no llegaron a subir, se iban bajando, se iban encimando los cuerpos y pues, la mayoría de la gente creo que murió por asfixia, porque se hizo una montaña desde no sé cuántos metros para arriba con toda la gente, o sea que fue algo muy, muy doloroso. Estaba el portón medio corrido y la gente se fue tropezando y cayó uno arriba del otro, si estaban los pasillos oscuros, si la gente quiso subir de vuelta porque la policía reprimía y se fueron chocando con la gente que bajaba, son todas conjeturas que yo creo que eso lo podrá saber alguien que estuvo verdaderamente ahí, pero que la mayoría de la gente que estuvo es lamentablemente la que murió, o sea, los otros que venían atrás aparentemente venían muy lejos de la parte donde ocurrió todo eso, algunos ni llegaron por la pila de gente que había amontonada ahí, ¿no? Viéndolo como jugador, uno llega en el micro, entra a la cancha, va, juega y no está en contacto directo así con que puede pasar afuera hacia ahí. Después, bueno, si hubo represión o no, son hechos ya más fuera del fútbol, casi que del fútbol, que vivimos en esa época, ¿no? Sin dudas que ha sido muy fuerte el testimonio que nos ha dado el muñeco Madurga. Enterarse en el micro, por medio de una radio, de lo que estaba sucediendo en la puerta del Monumental. Escuchar gritos de gente pidiendo que, por favor, las personas que podían acercarse o médicos para asistir a las víctimas que estaban en la puerta 12. Bueno, claramente fue bastante fuerte el testimonio del muñeco Madurga acerca de lo sucedido en ese encuentro, posterior a ese encuentro, pero también sobre el final nos deja aquella perlita que logra desmitificar aquella jugada tan famosa y recordada como la de Amadeo Carrizo, donde todo el mundo, hasta el día de hoy, pensaba que lo había frenado bajo el grito de "Nene, estás en offside". Trabajé 24 años con Amadeo, somos muy amigos y no me dijo nada. Lo que pasa es que fue una jugada muy rápida, un contragolpe, yo salgo a una velocidad venía a una velocidad bastante alta y quedé enfrente de él que me sale afuera del área. Yo la pelota pica, se la quiero tirar por arriba de la cabeza y sigo corriendo, no es que me paro. Pero él salta y me para la pelota con la mano y hace ans, fuera del área. Claro, al otro día en una revista especializada, la más importante de la época, aparece la foto de él con el brazo levantado y dice que me dijo: "Pará, pibe, que estás en offside".
yo digo que fue tan rápida la jugada que si me dijo todo eso, si la jugada era un poco más lenta me contaba la historia de su vida, ¿no? Pero no fue así. Ojo que si hubiera sido cierto, no tengo ningún problema en decirlo. Tampoco ha pasado tanto tiempo. Aparte, para mí, siempre sostengo que fue el maestro de los arqueros. Ese día me sacó como 5 goles, atajó una barbaridad. Pero que me dijo eso, si él dice que me lo dijo, yo no lo escuché porque venía muy ligero y seguía corriendo, no me paro. En Argentina fue la tragedia más importante del fútbol, pero lamentablemente no fue la única. Déjame, no nos adelantemos, Dani. Mejor vamos a hablar con Ezequiel Gullo, que nos va a comentar acerca de las demás tragedias que hubo en el fútbol a lo largo del globo terráqueo. Bien, chicos, como bien decían, estas cosas no solamente sucedieron en nuestro país. Ahora vamos a hacer un resumen con algunos hechos que han sucedido en el plano internacional. Primero, paso a contarles lo que sucedió en mayo del año 1964. Aquel día se enfrentaban Argentina y Perú por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio de dicho año. Argentina iba ganando 1-0 en el segundo tiempo cuando el árbitro uruguayo, Ángel Pasos, decidió anular un gol del local y allí es donde se desató la locura. La gente, enfurecida, comenzó a lanzar proyectiles hacia adentro del campo de juego y muchos intentaban ingresar. Ahí la policía comenzó a reprimir y lanzaba gases lacrimógenos hacia las tribunas. La gente, al querer salir del estadio, se chocó con la mitad de las puertas cerradas. Allí mucha gente murió por asfixia y muchos otros pudieron salir a las calles, donde ahí hubo más caos todavía. La gente se enfrentó con la policía en las calles y se habla de un saldo final de 328 muertos, aunque muchos cuerpos nunca aparecieron. Hubo solamente un condenado por esta horrible tragedia y fue el comisario de la policía de aquel entonces, Jorge de Azambuja, quien solamente estuvo preso 2 años y medio. A continuación, vamos a pasar a un informe con otras 2 tragedias que han sucedido en el plano internacional, pero con la curiosidad de que en las 2 está involucrado el mismo equipo. El 15 de abril de 1989 quedará marcado como uno de los días más nefastos en la historia del fútbol. El Liverpool se enfrentaba al Nottingham Forest por las semifinales de la FA Cup en el estadio Hillsborough, ubicado en Sheffield. A pesar de que aquel día acudieron muchos más aficionados de los Reds, a los hinchas del Liverpool les asignaron la parte más pequeña del estadio, motivo por el cual la seguridad permitió el acceso de algunos hinchas más a la tribuna. Las investigaciones confirmaron que había el doble de la cantidad permitida en dicho recinto, lo que provocó una inmensa avalancha que obligó a las autoridades policiales a tener que abrir las puertas de acceso al terreno de juego. Lamentablemente, ya era tarde. El resultado de esta lamentable tragedia fueron 96 muertos y casi 800 heridos. Tras esta situación, absolutamente todo el público pasó a estar sentado en los estadios de Inglaterra. Esto sucedió tan solo 4 años después de lo ocurrido en el estadio de Heysel, situado en la ciudad belga de Bruselas. Aquel 29 de mayo de 1985 se disputaba la final de la Copa de Europa entre Juventus y Liverpool, que curiosamente volvió a estar involucrado en un hecho fatídico. 39 aficionados, en su mayoría del club italiano, murieron a raíz de una avalancha producida por los famosos hooligans ingleses en una de las tribunas, luego de que derriban las vallas que separaban a ambas hinchadas. El Liverpool estuvo 6 años sin poder participar de competencias europeas, mientras que 14 de sus hinchas fueron condenados a 3 años de prisión. Bueno, increíble que en nuestro país y en otros países del mundo pasen cosas tan horrendas como que alguien pueda perder la vida por solamente ir a ver un partido de fútbol a un estadio. Exactamente, Manu. Es lo que hablamos durante todo el programa. Sobran hipótesis de lo ocurrido en la Puerta 12. No sabemos si fueron los molinetes, no sabemos si fue la policía con los machetes. La única certeza que tenemos es la cantidad de víctimas fatales que tuvimos aquella tarde. Bien lo dijiste vos. No hay certezas, pero de lo único que estamos seguros es que aquella tarde-noche del 23 de junio de 1968, en el Estadio Monumental, fallecieron 71 inocentes. Se nos termina así el programa del día de hoy. Nos despedimos hasta la próxima edición de La Hora de la Verdad.